hábil, digamos, del otro lado de la vereda, el edil blanco Javier Barrios Bove, que tuvo, de hecho, en la Junta su encuentro, digamos, o por no decir encontronazo, con la edila que nos acompañaba en el primer bloque. Diego, adelante. Bien, gracias Victoria, ya estamos con Javier. Y primero le preguntamos eso, ¿qué fue lo que sucedió, Javier? Ese encontronazo, entre comillas. Una diferencia de opiniones. Yo en ese momento le estaba haciendo uso de la palabra y le estaba diciendo al Pleno que creía que el Frente Amplio hacía mal en haber tomado esto como un asunto político y haber obligado a todos sus integrantes por la unidad de acción a que votaran de la misma forma. En ese momento la gente del Frente Amplio no lo tomó bien, pero fue una realidad, porque después cuando llegó el momento de la fundamentación del voto, por lo menos hay 2 ediles que dijeron que votaron por disciplina partidaria. Yo estaba dentro del fundamento de mi argumentación de por qué votaba a favor de la instalación de esta estatua de la Virgen María, estaba diciendo que creía que era un tema de conciencia, que era un tema muy importante, que no era un acto de gobierno como puede ser votar el presupuesto o el Fondo Capital, que no entendía por qué en este tema no se había dado libertad de acción para que cada uno de los ediles de la fuerza de gobierno votaran libremente y no todos juntos negativamente. Nos metemos derecho en el tema. ¿Para usted hay un retroceso de la laicidad con este tema? Sí, yo creo que sí, creo que el concepto de laicidad positiva, que es donde todos deben estar representados, creo que sí que hay un proceso. Creo que en el día de ayer el Frente Amplio lo que le dijo a la Iglesia Católica, bueno, se terminó el cupo, tenés la cruz del Papa, tenés la esfinge del Papa, no vamos a autorizar más símbolos católicos en Montevideo. Y creo que eso es un retroceso, porque Montevideo es una ciudad donde tenemos que buscar la convivencia, donde todos deben estar representados. Hay muchas representaciones vinculadas con distintas religiones, no solo imágenes, porque hay religiones que no adoran imágenes, pero sí símbolos vinculados con otras religiones. Y como dije ayer, si mañana hay algo vinculado al Islam, algún símbolo que quiere ser puesto en Montevideo y cumple con todos los requisitos que cumplió esta Virgen, porque digamos que pasó por patrimonio de la Intendencia, patrimonio de la Nación, por espacios públicos, tuvo 2 años circulando y buscando la aprobación dentro de la Intendencia, y llega a la Junta Departamental, mi voto va a ser el mismo que el día de ayer, sí, porque creo que es un acto de tolerancia. Victoria, te escuchamos. Sí, bueno, en realidad era repasar justamente cuáles habían sido los argumentos en la defensa de la colocación, cosa que estaba justamente haciendo el edil en este momento. 2 ediles del Frente Amplio dijeron o confesaron, digamos, haber votado por disciplina partidaria. Ahora, ¿eso significa que solo ellos 2 votaron por disciplina partidaria o se piensa o sospechan que puede haber sido bastante más que 2 y que ni siquiera lo hayan comentado? Eso no lo sé, Victoria, yo simplemente me remito a los que lo expresaron, porque el resto está en el fuero íntimo de cada uno de ellos, pero por lo menos 2 sí lo expresaron y así quedó en actas. Pero vale aclarar una cosa, Victoria, muy importante, que se necesitan 21 votos para aprobar. En cambio del rechazo, cualquiera... Esos 2 tampoco hubieran hecho la diferencia en este caso. Por eso preguntaba lo de que fueron 2 que dijeron, pero y los demás no se sabe, ¿no? Si hubiesen sido solo esos 2, igual el proyecto hubiese naufragado, hubiese fracasado, porque no hubiésemos alcanzado la mayoría de 21 votos. Pero hubiese sido mucho más representativo, porque como decía hoy, cada uno hubiese expresado lo que realmente por convicción sentía. Y además, nosotros acá somos representantes de cada las personas que nos votaron. Entonces también creo que dentro de la fuerza política de gobierno debe haber gente que estaba de acuerdo con este proyecto. Pero además se dio una particularidad, una singularidad. El intendente de Montevideo ha expresado públicamente que él entendía que este proyecto no violaba la laicidad. Y la oposición terminó defendiendo un proyecto de decreto que enviaba al intendente de Montevideo, y la fuerza política de gobierno terminó desoyendo o no acompañando lo que solicitaba el intendente de Montevideo. De todas maneras, esas son instancias más políticas que exceden el debate de fondo, ¿no? O por lo menos el que la ciudadanía quería escuchar. Bien, yo simplemente le agradezco. Nadie mencionó, la última pregunta, nadie mencionó, o por lo menos se tomó y se reconoció el hecho de que no fue un lugar caprichoso de espacio público que se buscaba, ¿no? Fue un lugar que de hecho ya estaba tomado por un grupo de laicos que iban a rezar desde hacía tiempo. Ese elemento no tuvo peso ninguno, no formó parte de los argumentos.
Sí, sí, en todo momento formó parte de los argumentos, recordando que ahí se hace el rosario por la familia, creo que son los cuartos sábados de noviembre, de enero, y sí, fue uno de los temas que se discutió y que se utilizó como argumento a favor y en contra, porque los que sosteníamos esa posición pensábamos que era un lugar para reconocer e incluso que debía ser resaltado por el hecho de rescatar el valor de la familia y los valores que eso conlleva, y por el otro lado se decía que ellos iban a seguir respetando y autorizando esa congregación espontánea, pero solo ese día puntual en ese lugar y no dejarla marcado con la imagen de la Virgen María y todo lo que ella representa. Bien, muchísimas gracias por este móvil, Edil. No, agradecido como siempre. Tenemos en estudios, dame un segundito, tenemos en estudio en este momento, nos está acompañando por otro tema en realidad, al senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Lo hemos invitado para poder conversar sobre, bueno, las últimas noticias de ALUR, de estas partidas extras que se habían estado pagando durante los últimos 10 años a trabajadores de la caña de azúcar, pero ir un poquito más allá, ¿no? Y es a un montón de situaciones de naturaleza similar que ocurre en nuestro país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cuánta necesidad de urgencia hay de empezar a regular en todos los escenarios, en lo que tiene que ver con, bueno, los aportes al BPS o la transparencia en general. Pero ya que usted es católico, me gustaría su opinión sobre este resultado negativo para la instalación de la imagen mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que es un retroceso. Es una muy mala señal como sociedad, una muy mala señal de poca tolerancia. La verdad que a mí me extrañó, y me extrañó mucho más cuando dicen que el intendente Martínez estaba a favor, pero el Frente Amplio vota en contra. Son esas cosas que uno no puede creer, o habla del poco liderazgo o en realidad de un mecanismo muy autónomo. ¿Por qué el Uruguay tiene un Estado laico? Ahora, la laicidad se puede manifestar negativamente, o sea, no hay ninguna expresión de nada, o positivamente, que damos cabida a expresiones, sobre todo religiosas, que representan sectores de la sociedad y que además tienen historia y fundamento. En este caso había, decía recién el edil, se juntan en el buceo, el año pasado fueron 15.000 personas. Ahí tuvo una manifestación religiosa, sí, es un cultural, hecho social, un hecho social, pero como pasó con Ilimanjá, que uno se puede tener mejor o peor opinión, compartir o no, pero hay una imagen de Ilimanjá. ¿Por qué? Porque refleja una parte de la sociedad que venera, y me parece que en ese sentido de tolerancia es que tenemos que ver estas cosas. Más allá si uno es católico, es musulmán, es judío o es agnóstico. Bien, pero hay que aclararlo porque también las subjetividades aquí entran siempre en juego. Entonces es honesto plantearlo, ¿no? También. Sí, yo voy a poner un ejemplo que quizás tiene alguna analogía, porque este es un tema de conciencia. Yo no hubiera aplicado nunca la disciplina partidaria acá. Me parece que esto escapa a la política tradicional de una decisión partidaria, votar en un lado o en el otro. Y voy a poner el ejemplo del Partido Nacional con la ley de interrupción del embarazo. Obviamente la mayoría estábamos en contra de la ley, pero el Partido Nacional no aplicó asunto político, no obligó, porque entendía que era un tema de conciencia. Este debería haber sido la solución ayer y que cada uno votara a conciencia, porque tiene que ver con aspectos mucho más profundos de la sociedad y de la tolerancia. Y la verdad que con la tolerancia no hay que hacer gárgaras, hay que aplicarla. Y este era un mecanismo y una oportunidad formidable para aplicarla. Yo vengo recién de Santa Lucía, un episodio lamentable del velorio de un compañero, el diputado Alberto Perdomo, 50 años, falleció anoche. Lo estaban velando en Santa Lucía y obviamente estaba gran parte de legisladores de todos los partidos y bueno, estuvimos hablando con alguno del Partido Nacional y el diputado Armando Castaín Debat, con el que estuvimos hablando bastante de este tema, va a plantear el martes en la bancada del Partido Nacional, bueno, con antecedentes que están empezando a buscar, que tenga algún estado parlamentario y buscar algún mecanismo para un planteamiento parlamentario, porque hay un vacío legal en realidad en esto. Y está bueno que quizás buscar un mecanismo de regulación para evitar la discrecionalidad. Pero de hecho, a ver, con el tema de la cruz, ¿no fue que la Junta no aprobó su mantenimiento y que salió por ley? Salió por ley. Bueno, ¿podría asimilarse? Bueno, por eso, el martes, y lo acabamos de resolver, el martes en la bancada del Partido Nacional va a estar este tema arriba de la mesa a ver qué camino. Bueno, esto es una primicia, o sea... No. Hace media hora.
Perfecto, es una, bueno, para quienes están muy a favor de la instalación, definitivamente es una muy buena noticia. La importancia del liderazgo político, ¿no? Que en aquel momento lo impulsó Sanguinetti y salió por la ahí. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre el tramo anterior de la entrevista del edil Barrios, que él hacía referencia a que el Frente Amplio dice que se va a seguir autorizando la concentración el cuarto sábado de enero, en fin, para rezar por la Virgen. Es una aclaración totalmente fuera de lugar y sin sentido. ¿A quién hay que pedirle permiso para congregarse públicamente y para rezar o para cualquier manifestación pacífica? O sea, yo creo que esa aclaración, vamos a seguir permitiendo, eso implica un acto de soberbia, un acto de sentirse por encima de lo demás. Yo te autorizo a que tú te sigas reuniendo, pero eso sí, no te dejo poner la Virgen. Esa misma aclaración es el reflejo de esa mentalidad totalitaria que se cree que tienen en sus manos el derecho de la gente y que ellos son los que autorizan, cuando es un derecho natural de la gente. Pero ellos quieren, Graciano, porque convengamos que no se puede hablar del Frente Amplio, porque el propio intendente dijo que sí. ¿Ellos qué? Los que dicen que los vamos a autorizar, ellos, los que dicen... Los ediles que votaron... La gente que piensa que le autoriza a los demás lo que está en la Constitución, que es un derecho. Esto no se precisa ningún edil que autorice a nadie a rezar lo que quiera. ¿Pero? A mí me gustaría consultar al legislador si se puede legislar ya para laudar este debate. Porque, por ejemplo, usted autoriza la instalación de la Virgen allí en el buceo. Pienso en el Cerro Pan de Azúcar, pienso en el Cerro San Antonio, pienso en la Virgen del Verdún en Minas, que estamos violando la laicidad en todos los departamentos del país. O ampliando la tolerancia, como se quiera ver. Claro, pero digo, desde esa perspectiva... Lo prefiero ver por el lado positivo. Yo no voy a los días de Imanjay, sin embargo, claro, pero legislativamente se puede laudar mucho más si uno es católico o no es católico. Estamos hablando de la Virgen María, pero va mucho más de ser católico. Estamos hablando de un emblema, de una imagen, de algo que obviamente veneran miles y miles y miles en Uruguay y en el mundo, y es una señal de tolerancia. Tiene que ver cómo nos vemos a la sociedad. Claro, pero digo, si legislamos para este caso, en el próximo pedido de proyecto vamos a estar en lo mismo. Uno tendría que pensar, por eso yo empecé diciendo, se van a empezar a juntar antecedentes. Obviamente el antecedente de la discusión sobre la ley que habilitó la cruz en 3 cruces, en homenaje a la misa del Papa, va a ser un antecedente. Si hay que legislar individualmente para cada caso, hay que hacer una norma más genérica. Yo hasta ahí no llegamos, fue una conversación donde definimos que el martes empezamos a hablar del tema en el Parlamento Nacional. Y ojalá haya una oportunidad de tolerancia en el Parlamento. Bien, sí. No, yo quisiera insistir en el camino de que los políticos, los ediles, no pueden decidir qué cuadros se cuelgan en el Museo de Artes Plásticas, ni pueden decidir qué obras de teatro va a representar la Comedia Nacional. Para eso hay técnicos. Del mismo modo, las esculturas que se colocan en el espacio público tienen que ser decididas por los técnicos. Si hubiera habido técnicos que decidieran el estúpido muñequito de futbolito coreano que hay colocado, jamás lo hubieran dicho porque es una estatua que no tiene nada, un debate de espacios públicos distinto. En su entorno. Abre otro debate. Entonces, ¿Quién define qué es lo lindo y qué es lo feo? Hay una comisión de patrimonio que ya se había expedido correctamente, positivamente sobre este tema y que no fue respetada. Hay políticos que terminan decidiendo en base a sus prejuicios religiosos si una escultura puede estar o no. Y por último, hay un mensaje que yo siento como persona que trabaja en temas políticos, decirle a la gente del Frente Amplio. Cuando inventaron un proyecto de ley que abolía los derechos de autor, se pusieron en contra a todos los escritores y a todos los editores del país. Cuando propusieron quitarle las exoneraciones a las empresas que donaban a las universidades privadas, se pusieron en contra a todos los universitarios y profesionales surgidos de las universidades privadas. Ahora se ponen en contra a todos los católicos practicantes. A ver, muchachos, también la tolerancia significa mantener los votos, ¿no? Ténganlo en cuenta. Para cerrar, ¿hay católicos en tribuna? No. ¿A cualquiera de ustedes les hubiera molestado que estuviera instalada la imagen en ese lugar, la imagen de la Virgen? ¿O les hubiera dado lo mismo? A mí me hubiera dado igual. ¿A ti, José Luis? No, a mí en particular no me hubiese molestado. Me parece que de todas maneras... No te hubiese molestado. Esa es la pregunta, no más cortito, ¿no? Ah, era solo esa la pregunta. No te hubiese molestado. No, de todas maneras me parece que tendría que haberse llegado por lo menos sabiendo cuáles eran los votos que habían en la Junta para un tema de estas características, ¿no? Independientemente de si era asunto político para alguna fuerza política o no. ¿A alguien más, Ligia, te hubiera molestado?
Mira, sinceramente, me parece que este debate, estamos perdiendo demasiado tiempo en este tipo de debates. Es que la pregunta es bien fácil por eso. ¿Te hubiera molestado que No, me parece que soy por la línea de Verónica. O todas o ninguna, ya está. O todas o ninguna. Bien, listo. Bueno, podríamos seguir, obviamente. Y de hecho el tema va a seguir, porque tal como lo acaba de comentar el senador invitado hoy, bueno, vamos a ver si se encuentra... La señal es muy complicada, es un retroceso, ¿no? En materia de tolerancia es un retroceso. Bien. Vamos al tema que nos convoca, ¿le parece? Cuando se tuvo noticia de estas partidas extras que se pagaban a los trabajadores, a los cañeros de Bella Unión, obviamente que inmediatamente la oposición salta, el ciudadano común salta y dice, ¿cómo puede ser que con fondos públicos se haga algunas donaciones? Algunos más técnicos hablan de, aunque sean donaciones, cómo no se aportaba el BPS. Es decir, puede haber muchas miradas discutibles, válidas, sobre el tema, pero la realidad, senador, ¿es la excepción esto que pasó con Alur y con los cañeros? ¿O hay mucha tuerca que ajustar en general en los manejos de fondos públicos y los aportes correspondientes? Yo voy a terminar hablando del control de las sociedades anónimas de propiedad estatal, que ese es el debate de fondo, más allá de esto que es irregular. Estamos tratando un proyecto de ley que presentamos nosotros en la Comisión de Hacienda del Senado, el Ministerio de Economía está de acuerdo, porque es un Estado paralelo que no tiene controles del Estado, muchas veces ni siquiera de la sociedad que los crea. Las empresas públicas crean hijas, sociedades anónimas hijas y sociedades anónimas nietas, que son hijas de las hijas, y que después pierden el control, no está el TOCAF, no está el Tribunal de Cuentas, y se dan muchas de estas cosas. No hay licitación. Por eso, no es exclusividad de... No, pero situaciones es cierto de que esta... Alur le venís con el antecedente de los $100.000 en vez de $100.000, o sea, que está en la mira, estamos de acuerdo, Está bien, ¿no? pero lo que pasa, esto hay que marcarlo una situación, ¿no? Yo no conozco situaciones iguales de este tipo de irregularidad. Ahora, ANCAP terminó siendo, vinimos acá cuando terminamos el informe de la investigadora, ¿se acuerdan? Sí. Previo a presentar la denuncia penal, terminó siendo una caja de Pandora. Todos los días nos estamos enterando de alguna cosa. De Alur también. ANCAP tiene en un paquete de 18 sociedades anónimas que funcionan en el grupo ANCAP. Excepto Duxa, que es la que distribuye combustibles, todas dan pérdidas. ¿Las pérdidas quién la banca? ANCAP. Cuando digo ANCAP no es una entelequia, es el precio de los combustibles, ¿no? Nosotros, sí. Digo, para que la gente lo tenga claro. Entonces, ANCAP las crea, las capitaliza, le condona deuda, les avala préstamos, y si pierden, ANCAP se hace cargo. En este caso hay un tema muy particular. Obviamente no es donación por donde se lo mire. Pierden el primer examen de derecho laboral, se dice que es una donación. Primero, fue una partida permanente, contraria a cualquier tipo de donación que debe ser especial. Segundo, es una partida de naturaleza salarial porque está asociada, el convenio dice que se asocia a la productividad durante 10 años. O sea, había una contraprestación que era el trabajo. Pero además, Alur decide pagarle a trabajadores que no son propios, a trabajadores de terceros, que son los trabajadores de las empresas, en este caso de los productores de caña de azúcar. Alur les paga una partida a fin de año en función de la cantidad de kilos de caña de azúcar que cortan, de los graperos en función, y hay unos valores en los convenios. Esto viene del 2007, durante 10 años se pagaron. Yo, hay que ser justo, valoro que el directorio actual de Alur, que además a confesión de parte relevo de prueba, lo primero que hizo es, vio la situación, porque empezaron a negociar ahora cómo se le paga el azúcar y saltó la partida. Y saltó cuando hurgaron la partida que no tenía aportes. Entonces lo primero que hicieron, se presentaron al Banco de Previsión Social diciendo, tenemos que regularizar esto. Acá no estamos hablando de delito, estamos hablando de irregularidad administrativa. ¿De qué estamos hablando? A ver. A cualquiera de nosotros, pequeño empresario donde el BPS hace operativos todo el tiempo, te atrasás 3 meses y te la dan. Acá, el otro día sentíamos a un agente del gobierno hablando de que hay que mejorar la evasión, recaudar más. Lo vimos el otro día todos, ¿no? Y sin embargo, es el Estado evadiendo al Estado. ¿Qué opinan por aquí? Es el Estado evadiendo al Estado. Entiendo que si el camino es realizar una demanda penal, estarán pensando en que existe delito, porque en definitiva si no, no lo harían, ¿no? Te corrijo una cosita, un minuto. Sí. Nosotros lo que decidimos es adjuntar
porque nosotros podemos tener la presunción. Ampliar. Adjuntar con el Partido Independiente, ayer lo hablamos con el senador Mieres, el senador Amorín, adjuntar a la denuncia penal que está en curso en el crimen organizado sobre ANCAP, la anterior gestión de ANCAP, adjuntar toda esta situación, el convenio, para que, bueno, la jueza, en este caso, evalúe si hay o no, además de una irregularidad y una evasión que la hubo durante 10 años, si hay algún tipo de... Cuando uno realmente hace una demanda penal o amplía una, es que entiende, si bien lo deja al estudio de la justicia, entiende que algo hay, evidentemente. ¿Quién va a pagar los patos rotos? Claro, ahí está, eso. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Qué dice la nueva directiva que usted dice que ha aportado ciertos datos, en definitiva, al ir a BPS a intentar regularizar? La directiva del club actual reconoce la situación, por algo va al BPS, va a pagar todos los aportes de 1.600 trabajadores durante 10 años que no se hicieron, una partida que además a cualquiera de ellos es un reclamo laboral y la incluye en la base de cálculo, obviamente. Pero ya llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo, ¿no? Todavía no. Llegaron los cortadores con los productores, faltan los productores con ALUR, donde ALUR lo que se está planteando con mucha lógica es seguir pasando esta partida con los aportes correspondientes, además del precio del azúcar, o sea, en el precio del azúcar. Pero ahora, bueno, usted decía que a la pregunta de él, ¿cómo nosotros lo vemos eso? Bueno, el BPS seguramente va a hacer un cálculo sobre los aportes que debieron haberse tomado, o pagado, vertido, más multas, más recargos, y obviamente va a tener que tomar una decisión. ¿Quién lo va a pagar? Adivínenlo quién lo va a pagar. Bien. Lo vamos a pagar cada vez que ponemos nafta, cada vez que ponemos gasoil. Por algo tenemos ese combustible acá en el mundo, porque eso va a pérdida. Son $450.000 por año, durante 10 años, que ALUR, que el año pasado, es del 2016, dio $10 millones de déficit. Esto obviamente lo va a pagar ALUR. ALUR es una subsidiaria de ANCAP, por ende va a estar en el balance de ANCAP. ¿Vero? A mí me preocupa todo el tiempo que ha pasado de esta situación y que nadie se había dado cuenta. En este gobierno y en el anterior, el Partido Nacional ha tenido representación en el directorio de ANCAP. ¿Qué pasaba? ¿Nunca se enteraron? ¿Cómo se llega a descubrirse esta situación? Siento que tanto ALUR como ANCAP han sido muy miradas por el Partido Nacional. Con integrantes de la oposición en los directorios. Es lo que estamos hablando del rol de contralor que tiene la oposición. En primer lugar, en el directorio actual está el economista Diego Labat, que además por primera vez hay un director de la oposición en ALUR. No nos olvidemos que ANCAP es la empresa pública estatal que tiene en esta parte de huida del derecho de Estado paralelo 18 sociedades anónimas que funcionan en el derecho privado, que siempre, o la gran mayoría de las veces, los directorios de las sociedades anónimas eran algunos técnicos y otros directores de la mayoría de las veces, no siempre. En el caso de ALUR, excepto ahora, nunca hubo directores del Partido Nacional. Pero sí en ANCAP. Sí en ANCAP. Y si vos ves los balances de ALUR, esta partida no está detallada en el balance de ALUR. Si no, la pregunta era por qué no estuvo el investigador arriba de la mesa. Y sin embargo, en realidad empezamos a hurgar y está dentro del rubro otros. Y la pregunta es ¿cómo saltó? ¿Quién dijo? ¿Me lo puede contestar después de la pausa? Sí. Les recuerdo, sobre todo que se viene el Día de la Madre, que Vagovit sabe cuidar a mamá y a su piel porque nutre, hidrata y protege la piel de todo el cuerpo. Así que es única. Vagovit para todas las mamás. Pausa y ya venimos.